1, cignómetro adelante. ¿Ya estamos? Bueno, esto parece que vaya a ser un combate de MMA y ahora voy a soltar una turra sobre la democracia, porque claro, cuando me dijo Javi, oye, le dije, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Me dijo, puedes hablar de lo que quieras, pero, y en ese pero se escondía la respuesta, me dijo, como esto de la democracia a todo el mundo le mola y casi nadie se define como no demócrata, pues ¿por qué no hablas de esto? Porque no sabemos si vamos a tener a otro zumbao que se atreva a decir públicamente que no es demócrata, como es mi caso. Dije, vale, me parece una buena idea. Entonces, bueno, seguramente todos los días, si estáis un poco puestos con el tema de la actualidad política, siempre estamos escuchando la palabra democracia recurrentemente, ¿no? Tanto por un lado como por el otro lado. Por la parte del gobierno siempre están, no, la democracia requiere, la democracia exige, la democracia demanda. Y por el otro lado de la oposición siempre están como es que esto no lo puede soportar la democracia, es que la democracia no es esto. Y al final uno se pregunta, bueno, ¿pero quién es esta señora que está todo el día exigiendo cosas y pidiendo y demandando? Entonces, bueno, para empezar, habría que definir qué es democracia, ya que es una palabra que tanto escuchamos y que se utiliza recurrentemente, pues no estaría de más saber a qué nos referimos. Cuando hablamos de democracia, claro, si yo pregunto aquí cuántos son demócratas, los que digan, sí, yo soy demócrata, y ¿eres partidario del sufragio universal? Todos te dirán, hombre, claro, ¿cómo voy a ser demócrata si no estoy a favor del sufragio universal? Bueno, esto ya nos lleva a un primer problema, y es que los padres fundadores de la democracia no estaban a favor del sufragio universal. Es más, solamente en torno al 10% de la población tenía derecho a votar. Entonces, no deja de ser curioso que los que se definen como demócratas digan que los padres fundadores de la democracia, Clístenes, Solón, etcétera, etcétera, no son demócratas. Entonces, vale, vamos a hablar de la democracia moderna, la que entendemos hoy en día en nuestros países occidentales, que es como el fin de la historia, ya hemos alcanzado el sumum. Y entonces nos encontramos con el problema de definirla. Pues claro, por un lado está la separación de poderes, que esto pues, la gente lo flipa con la cuestión de la separación de poderes como un gran logro, cuando en realidad Macron tiene mucho más poder que tenía cualquier rey absolutista francés. Pero bueno. Y luego está la cuestión de decir, vale, entonces, ¿la democracia qué es? Hay un autor que a mí me parece muy interesante, que se llama Giovanni Sartori, falleció hace unos años, que tiene un libro que se llama ¿Qué es la democracia? Es un libro bastante extenso. Entonces, bueno, he hecho el esfuerzo de intentar resumiros ese libro en una frase. ¿Qué define Sartori como la democracia? La democracia es la forma de gobierno en la cual los ciudadanos escogen a sus representantes y estos representantes no tienen carácter vitalicio ni hereditario, están sometidos a una legalidad y son los ciudadanos los que de forma libre y sin coacciones los han escogido durante un periodo determinado. Y luego pues ya viene lo que denominan la fiesta de la democracia y demás. Entonces, vale, bueno, a priori esto puede parecer interesante. Y entonces os preguntáis, bueno, pero entonces tú ¿por qué no eres demócrata si esto es estupendo? Pues como seguramente muchas cuestiones las voy a dejar de lado porque luego me las preguntaréis, como por ejemplo, bueno, pero si no tenemos democracia, ¿qué hacemos? ¿No? Porque parece que la humanidad sin democracia no sabe qué hacer, se queda el mundo paralizado y entonces pues el ser humano, ¿cómo ha logrado llegar al siglo XXI sin democracia? Entonces, como esa seguro que me la preguntaréis, la respondo luego. También he de decir que incluso, aunque no tuviese una alternativa, que sí que la tengo, la explicaré, no tiene por qué servir como argumento de rechazar la impugnación. Es tan absurdo como si uno se queda en el desierto y de repente encuentra una botella de agua y le dices, oye, no bebas esa botella de agua que está envenenada. Dice, bueno, pues si no, ¿qué bebo? Nada, pues me la bebo. Es absurdo. O sea, no necesariamente tiene que tener una alternativa para poder criticarla. ¿Por qué critico yo la democracia o por qué no me considero demócrata? Son varias las razones. La primera de ellas, porque independientemente de si la democracia es representativa, que es por ejemplo la que tenemos nosotros en España, o que se llama democracia indirecta, en la cual nosotros escogemos a unos representantes y estos son los que posteriormente legislan, o, por otro lado, está la democracia directa, participativa, que es esto de los referéndums que la peña lo flipa con Suiza, ¿no? Y dicen, joder, es que los suizos, mira, han hecho un referéndum para ver si construyen un colegio. Y todo el mundo, increíble que avance, esto es espectacular. Y dices, bueno, a mí la verdad es que estoy profundamente en contra de los referéndums por una sencilla razón. Pongo este ejemplo de los colegios o con las comisarías y estas cosas, porque lo que obedece a una cuestión matemática, como es esta, oye, hace falta un colegio, simplemente es cuántos alumnos hay en ese colegio, cuántos alumnos han intentado cursar en ese colegio y no lo han conseguido.
sumas y restas, y dices, pues sí, hace falta ampliar el colegio o construir otro, porque hay demasiados alumnos que se tienen que ir a 80 kilómetros. Pues esto lo someten a referéndum. A la gente le parece fascinante con la cuestión de la democracia directa. También someten al referéndum, ya que se han cumplido 5 años recientemente del estado de alarma y luego todo lo que supuso. También someten al referéndum, por ejemplo, el pasaporte COVID. Dijeron, oye, ¿qué os parecen, ciudadanos suizos, si votamos, si de la noche a la mañana aquellos que no estén vacunados, todos sus derechos queden recogidos en un código QR? Y el que no lo tenga, pues lo siento, no vas a poder trabajar, no vas a poder ir al cine con tu novia, no vas a poder ir a un restaurante. Y claro, a los demócratas esto les pareció una genialidad. Y lo sometieron al referéndum y dijeron que sí, que efectivamente los que no están vacunados automáticamente perdían todos sus derechos. Entonces, independientemente si es representativa, indirecta, o si es directa, participativa, el fundamento es el mismo. O sea, yo no me voy a atender a la superficialidad de, bueno, pero es que en realidad nosotros votamos unas listas cerradas por los partidos políticos, no hacemos primarias y todo esto, que la gente muchas veces critica esto, y en cuanto en el Reino Unido, en Italia, en la propia España se han hecho primarias, los porcentajes de voto que ha ido a acudir la gente pues no llegan ni al 5% en muchas ocasiones. En realidad a la gente le importa 3 narices esto, ¿no? Y dices, vale, el fundamento, como digo, es el de la mayoría. Es el fundamento que rige independientemente de cuál sea la democracia, sea representativa o sea la democracia participativa. Entonces, claro, esto genera un gran problema, porque cuando hablamos del fundamento de la mayoría, todo viene a ser que lo que decida 50 más 1 es lo que se legisla, es lo que se hace. Entonces ya, con esta cuestión, solamente con la cuestión del fundamento de la mayoría, ya van saliendo diferentes bloques. Por ejemplo, si supongamos que yo mañana decidiese presentarme a las elecciones y dijese, bueno, pues mira, mi primer punto va a ser, bueno, el primero sería prohibir la riñonera seguro, pero el segundo punto, reformar el sistema de pensiones. Bueno, previamente prohibiría el reggaetón también, pero vale, el tercero sería, oye, voy a acabar con el sistema de pensiones. Dices, hay 11 millones de pensionistas en España. Si yo dijese, no, si me escogen a mí, yo tengo el poder de legislar, ustedes, lamentándolo mucho, esto es una estafa piramidal, que no es una cuestión objetiva, esto no es una opinión, o sea, no es que yo me levante por la mañana y diga, ay, el sistema de pensiones es una estafa piramidal. No. El sistema de pensiones, objetivamente, matemáticamente, es una estafa piramidal. Entonces dices, yo soy gobierno, oiga, como esto es un fraude, voy a acabar con él. Y voy a transicionar a un sistema mixto para acabar en un sistema de capitalización. Bueno, automáticamente los pensionistas dirán, ¿eso implica que mi pensión se va a ver recortada? La respuesta es sí, claro, se va a ver recortada. Entonces dices, vale, si 11 millones, yo digo esto, pues no sé, 10.990.000 personas van a dejar de votarme. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque no es popular. Porque la cuestión del fundamento de la mayoría requiere que sea popular la medida, a pesar de lo que uno esté diciendo sea positivo para la nación. Siempre habrá algún insensato que le parecerá positivo el sistema de pensiones actual, insostenible, quebrado, y que además consume 1 de cada 2 euros que gasta el Estado. O sea, tienes el presupuesto completamente secuestrado por este sistema de pensiones. Entonces, sí, lo que estamos viendo es que todo se cimenta en la popularidad, de si la medida a la gente le gusta o no le gusta. Automáticamente, cuando uno, si quiere ganar las elecciones, no piensa en si las cosas son buenas o son malas. Y esto nos lleva al nihilismo, que es un gran mal de nuestros tiempos. Y es que, si uno se da cuenta, muchas veces cuando se critica ciertas medidas se hacen diciendo, no, pero es que esto no se ha votado o no se ha seguido el procedimiento. Pongo ejemplos. La amnistía. La amnistía, el argumento que da la oposición, lo cual revela el nivel nefasto que hay de oposición en España, es que no es constitucional. Dicen, ay, es que esto no es constitucional, no lo has hecho bien. Es decir, que si fuese constitucional, entonces está bien aplicar la amnistía. Que el Estado español pida perdón a un tipo que ha intentado destruirla, que es el peor de los atentados que se puede cometer, entonces sí que nos parecería bien. Si se sigue el procedimiento. Es decir, no importa el qué, sino que importa el cómo. Es igual que con la pandemia. Con la pandemia, cuando empezaron con el cierre bueno, a todos, ¿no? Y los cierres perimetrales y todas estas cuestiones, decían, no, pero es que fíjate, no es constitucional. Entonces salía Pablo Casado, por aquel entonces, no es que haya mejorado mucho la cosa con el PP, decía, lo que necesitamos es una ley de pandemias.
Decían, claro, si es que el problema no es que hayas encerrado al personal, que le hayas impedido despedirse de su padre moribundo. No, 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 todo eso está fenomenal. El problema es que no tenemos la ley de pandemias. Porque si la tuviésemos, lo hubieses hecho legalmente. Y todo bajo ese concepto de la legalidad, ahí es donde queda la cuestión democrática, que no importa el qué, solo se centra en el cómo. Y esto, evidentemente, revela un gran problema. Un problema que al final los ciudadanos no piensan tanto si las cosas son buenas o malas, sino en si se ha seguido el procedimiento. Y luego está la cuestión de la legalidad o la legitimidad. Porque claro, un gobernante que ha sido escogido democráticamente, de hecho también estos argumentos se dan mucho, ¿no? Cuando hay críticas entre ellos, sale uno y dice, a mí me han votado los ciudadanos madrileños, o los ciudadanos valencianos, o los ciudadanos no sé qué. ¿Y a mí qué me importa quién te haya votado? ¿Y a mí qué me importa si has ganado con mayoría absoluta o no? La cuestión es si lo que estás haciendo genera algo positivo para la comunidad o no. Y te vienen con la cuestión del interés general, que no es lo mismo. ¿Puede haber un interés general? Ciertamente lo había en la Alemania nazi, sí, puede haberlo. ¿Puede haber un interés general para aplicar unas leyes raciales? Sí. Pero la cuestión es, ¿eso es bueno o es malo? Mi respuesta, evidentemente, es que es mala, sin importar la cantidad de personas que lo apoyen. La cuestión de la legitimidad que otorga la democracia, porque claro, si uno dice, lo vemos con el rey, la exigencia que tiene el rey, o lo que se le exige al rey, pongo el ejemplo de Juan Carlos, que ahora está el hombre en Abu Dhabi, todo el mundo montó en cólera porque el tío se ha ido a cazar elefantes a Botsuana. Y dices, ¿por qué quieres que haga un rey que se vaya de camping contigo en agosto? Pues no me parece que es muy acorde a lo que es un rey, claro. Él cometió el error de pedir perdón, pero revela el sentimiento de los tiempos. Porque al rey se le exige que actúe de forma impecable siempre, porque nadie lo ha escogido. Mientras que al gobernante democrático, como ha sido escogido, se le otorga una especie de cheque en blanco, en la cual puede legislar, hacer y deshacer lo que considere oportuno, que no hay ningún problema. Claro, esto de dar esa legitimidad que otorgan las urnas, al final lo que implica es que los ciudadanos olviden si lo que se está haciendo es bueno o es malo. Y luego hay otra cuestión. Cuando hablamos de la democracia, yo hago el símil que es un mercado electoral, para que nos entendamos. Mientras que en el mercado económico, un mercado libre mercado, pues sí, tú puedes comprar unas zapatillas en la tienda X y acto seguido salir y comprar otras zapatillas en la tienda de enfrente. No es un juego de suma cero. La cuestión democrática sí que lo es. Si tú votas a un partido o votas a un candidato, no puedes votar al otro partido a la vez. O sea, no puedes votar a Pedro Sánchez y a Feijóo, o bueno, al PSOE o al Partido Popular. No puedes. O sea, solamente puedes votar a uno. ¿Esto qué revela? Cuando hablamos del juego de suma cero, es que en ese mercado electoral, los partidos políticos, para que nos entendamos, son como una especie de empresas, que lo que dicen son clientes. Si queremos hacer así, partidos políticos, clientes, votantes. Y esto lo que provoca es lo que se denomina continuamente la polarización, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que las sociedades están muy polarizadas, es que claro, fíjate, lo que dice uno, lo que dice el otro. Claro, tiene sentido, porque al final el político democrático, en el momento en el que es escogido presidente del gobierno, me da igual el nombre, me da igual el partido, automáticamente sabe que dentro de 4 años tiene unas nuevas elecciones. El caso de Mariano Rajoy es un caso muy paradigmático. El hombre tuvo una mayoría absoluta aplastante, tenía todo el poder en comunidades autónomas, Senado, etcétera, etcétera, pero decidió que no iba a aplicar medidas que eran impopulares como los famosos recortes, que a pesar de todo, aún así, se vendió que fíjate qué recortes ha aplicado el Partido Popular, que creo que bajó un 0,3% la partida de sanidad. Eso era el gran recorte y los niños se nos iban a morir por las calles. Y dices, ¿pero por qué no lo hizo? Algunos dicen que por cobardía. Y ciertamente tiene sentido, porque si tú tienes que presentarte unas elecciones en 4 años, tú lo que no quieres es que esas medidas impopulares, a pesar de que sean beneficiosas, te perjudiquen de cara a esas elecciones. O algunos también vendían que qué suerte hemos tenido que ha evitado el rescate. En realidad fue una gran tragedia. Ojalá hubiese venido aquí la troika y hubiese puesto las cuentas en orden. Entonces, esto lo que genera es que el político no piense en el proyecto a largo plazo que pueda tener una nación, sino en una visión tremendamente cortoplacista. Una visión cortoplacista
que al final lo que provoca es que las medidas que se tienen que adoptar estén pensadas en qué reacción va a tener la población en 24, 48, 72 horas, sin importar si a medio o largo plazo son positivas o no. Y luego, claro, muchas veces se culpa a los políticos de nuestros dramas, ¿no? Se dice, no, es que fíjate, la clase política, qué degradación, cómo son, cómo puede ser, la gente se escandaliza, que María Jesús Montero, que pues a lo sumo podría estar vendiendo pues bragas de segunda mano, no de primera, sería demasiado sofisticado, en algún mercadillo esté llevando las cuentas de la nación, o cómo puede ser que Yolanda Díaz, que tiene dificultades para respirar y hablar al mismo tiempo, pueda estar legislando y que todas las empresas del país, que no son pocas, estén sometidas a sus delirios. Tiene todo el sentido del mundo. Porque el ser humano, que algunos pueden pensar, ah, claro, es que yo pienso que el ser humano es despreciable, al revés. A mí me parece una criatura extraordinaria el ser humano. Me parece maravillosa. Pero la inmensa mayoría de los seres humanos somos mediocres. Es decir, los que estamos aquí, pues creo que ninguno, a lo mejor hay un genio entre nosotros, no lo sé, va a ser capaz de hacer algo que perdure durante siglos y que además beneficie al desarrollo de la humanidad. A la mayoría lo que nos espera es que en 2 generaciones a lo sumo nadie vuelva a pronunciar nuestro nombre, una vez hayamos muerto. Esta es la realidad. Si les han contado otra cosa en este mundo de, oh, sí, tú puedes ser lo que tú quieras, claro que sí, no, esto es mentira. O sea, nosotros somos mediocres, hacemos lo que podemos, no haremos nada relevante a lo largo de nuestra vida y una vez muramos, pues nadie se acordará de nosotros, quizá nuestros nietos y poco más. Entonces, si los muchos son así, si los muchos somos mediocres, es lógico que aquel que aspira a gobernar con el apoyo de la mayoría cada vez sea más parecido a los muchos, cada vez sean más mediocres. Imaginemos un tipo que mañana coge y se presenta y empieza a hablar al personal de informes de la OCDE, de Goldman Sachs. Gente dice, ¿pero qué dice este tío? ¿A mí qué me estás contando? Por eso el debate es, o me votas a mí o vuelve el franquismo. O por eso el debate es que no gobiernan los comunistas, esto va a ser Venezuela. Y ahí se queda, en la superficialidad. Se queda también, como hemos visto ahora con la condonación de la deuda, y tiene todo el sentido del mundo, que el gobierno diga, pero hombre, ¿cómo no vas a querer? Imagínate que tú tuvieses una hipoteca, llegó a decir Pilar Alegría, y te están diciendo que, oye, te vamos a pagar parte de ella. Pues esto el PP está en contra. Claro, uno cuando escucha eso, dice, está tomando a la gente por imbécil. Pero la pregunta es, ¿tiene razón? Porque desgraciadamente, la inmensa mayoría va a comprar ese relato. Y luego hay otra cosa. Teniendo en cuenta esto, el carácter excepcional, si dijésemos, oye, vamos a escribir cuántos seres humanos, con sus inventos, con sus descubrimientos, han conseguido que la humanidad sea mejor gracias a ellos, pues en un folio nos cabrían todos. No haría falta mucho más. Pero en la democracia te dicen, lo llaman fiesta de la democracia, para mí la fiesta de la degradación. Dice, venga, a las urnas. Entonces ahí van todos, venga, vamos a votar. Y todos cogen el papelito y te dicen, tienes que decidir para determinar cuál va a ser la política fiscal, la política monetaria, la política en torno a la pesca, la política rural, la política en torno a la defensa, la política exterior, la política interior, la política en torno a la inmigración. Claro, yo automáticamente me pregunto, pero ¿qué ser humano alberga en su seno tanta sabiduría para poder decidir sobre todas estas cuestiones? Y algunos te dicen, vale, tú no, pero los que vayas a escoger sí. Y dices, bueno, yo a José Luis Ábalos le otorgo muchas virtudes, pero quizá ser conocedor de todos estos asuntos, me temo que no. Entonces, al final... Jano, perdona. Acabo en un segundo. Venga. Al final, el resumen rápido de todo esto es que a mí, igual que a Javi, pues le sorprendía, le llamaba la atención que alguien no se defina como demócrata, a mí lo que me sorprende es que alguien se defina como demócrata. Muchas gracias. Se nota, Jano, que tienes un canal de YouTube y que puedes hacer lo que te dé la gana, así que... Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, perdonad que esté aquí. No está Enric, me encargo yo de moderar la ronda de preguntas. Me han puesto un papelón porque hay una movilidad muy reducida, así que haré lo que pueda e iré moviéndome por todos los lados, ¿vale?
tenemos a Jano, que yo le considero, no lo ha dicho el presentador, pero yo creo que es el Vicente Valles Zumer, ¿no? Una cosa así. No jodas, tío. Joder. Así que esperemos que la ronda de preguntas sea pertinente. No me voy a andar con remilgos para cortar a la gente que haga reflexiones, así que preguntas al grano, por favor, van a ser 50 minutos. No creo que haya prórroga, así que vamos a empezar ya. Y voy a empezar con esa chica que ha mostrado tanto interés en preguntar a Jano. Jano, prepárate. Porque, sí, está levantando mucho la mano, eso es que es una pregunta complicada. Bueno, hola, Jano. Hola. Que nada, lo primero, muchas gracias por estar hoy aquí. Placer. Soy una gran admiradora tuya, la verdad. Ya lo siento. Así que gracias por dos. Que yo te quería hacer una pregunta. Tú has dicho que no te consideras demócrata. No, no. Pero en España, ¿qué sistema de gobierno crees que actualmente es el más adecuado? Yo soy partidario de un sistema mixto. ¿Qué es un sistema mixto? Porque claro, esta es la... ¿Ves cómo sabía que me lo ibais a preguntar? El sistema mixto, básicamente, para entendernos, sería como dos cámaras, ¿no? Por un lado estaría la Cámara de los Representantes escogidos democráticamente, que hacen ahí sus tonterías y tal. Y luego, por otro lado, estaría la Cámara, o lo que yo llamaría el Consejo del Rey, en el sentido de que allí lo que estarían serían expertos, cuando la palabra experto tenía sentido, claro, que es que esta es otra. Ya dices experto y te partes de risa, pero vamos a pensar en gente que de verdad sabe de lo que habla. Pongo un ejemplo. Vamos a poner las políticas rurales, ¿no? Por ejemplo, las políticas que se aplican en torno al campo. Si tú metes tecnócratas o podemos entender gente que comprende la materia y sabe qué es lo que va a suponer una legislación con la que tenemos actualmente que está acabando con el campo, ese Consejo del Rey tenía capacidad de veto. Capacidad de veto de que si mañana en el Congreso vienen estos urbanitas podemitas de las universidades que no han visto un tomate en su vida, yo soy un urbanita también lamentable, las cosas como son, pero no me da por legislar sobre el campo. Te dicen, no, es que venga, como vamos a salvar el mundo porque somos así de guays, pues a partir de ahora te pongo estas condiciones. Bueno, pues habría una Cámara dentro de ese Consejo del Rey, nombrados por el Rey, no escogidos democráticamente, si no estamos en las mismas, claro, en lo cual esos expertos podrían vetar esa ley. Y se devuelve, hasta que hagan una que se demuestre que es positiva. Porque hay cuestiones que sí que son subjetivas, yo no lo discuto, pero hay cuestiones que no. O sea, si tú preguntas, oye, ¿las políticas verdes están beneficiando a la gente del mundo rural? La respuesta es evidente, no es opinable, es no. ¿Los presupuestos que se aprueban son deficitarios? Vetados. ¿Por qué? Porque si son deficitarios van a generar un endeudamiento público. Si generan un endeudamiento público van a generar un empobrecimiento. Por lo tanto, esto es sumar y restar. No es una cuestión objetiva, pero es que en democracia también estamos dispuestos a someter las matemáticas a votación. Si estamos dispuestos incluso a someter la naturaleza humana, pues tú eres lo que te sientes, pero como voy a ser lo que me sienta, soy lo que soy. Entonces ese sería mi modelo, resumido así rápidamente, un sistema mixto. Muy bien, gracias, Jano. Pasamos aquí a otra pregunta. Hola, Jano. Has dicho muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo el clientelismo de la democracia y problemas de estos, pero por ejemplo, cuando gobiernan unos pocos también hay problemas asociados. Podemos ver, por ejemplo, en ejemplos que has puesto como el de la amnistía, pero por ejemplo, el señor Puigdemont, del que usted habla, fue juzgado por esos 3 delitos en Alemania, se vio posible indicio en uno de ellos, pero los otros 2 no, y no se le extradijo porque había el problema de que no se creía que tendría un juicio justo. O M. Rajoy, que se guardó el problema en un cajón, o como ahora estamos viendo, el tema de Rejón. Y el tema del señor Sánchez, ¿cómo acabará? No lo sabemos. Unos pocos deciden y esos se llevan entre amigos. ¿Cómo solucionamos eso si no tenemos democracia? ¿Cuál es la ruta por la que tendríamos que ir? ¿Y cómo lo solucionamos con democracia? Espera, que le repregunto. Hago la galleguiña, ya que hablas de Rajoy. No. Yo te estoy preguntando a ti. Tú eres el... No. Pero o sea, lo entiendo, pero entiendo tu pregunta. Está claro que está bien que unos pocos bien cualificados gobiernen. Yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que me suban el IVA del 16 al 21, como hizo el señor Rajoy, y me haga más pobre cada día. Eso es. Estoy de acuerdo, sin embargo, en que gente que represente a la población, las maneras de pensar, pero que esté preparada,
pueda decidir por el país. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo evitamos que unos pocos que tengan el poder no abusen de él? Y esa es mi pregunta. Bueno, yo parto de una premisa, y es, si alguien busca la perfección en la Tierra, se ha equivocado. O sea, la perfección no es cosa del planeta Tierra ni es cosa del ser humano. O sea, no existe. Yo no estoy diciendo que mi forma de gobierno, o la alternativa, que tampoco se crean que es una cosa mía original, esto numerosos autores lo han señalado, vaya a ser perfecta y no vaya a existir problemas. ¿Puede ocurrir eso? Sí. Puede ocurrir que está más, siempre mucha gente lo teme. ¡Ay, el rey se va a levantar por la mañana! Porque también nos han contado esto. Y va a decidir que a este se le corte la cabeza, así arbitrariamente, que al otro no sé cuántos, y este me quedo tus cosechas. Claro, a mí esto me hace mucha gracia, pero cuando estudias la historia y te hablan de los reyes absolutistas, te dicen, ¡ay, mira, y cobraban el diezmo! Dices, coño, ¿el 10%, cabrón? Digo, ojalá, tío, me cobrase a mí un rey absolutista el 10%. Pero bueno, la peña lo flipa, ¡ay, el diezmo! Digo, tío, te están quitando más de la mitad. Hablabas del IVA, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo puedes evitar ese abuso? Es imposible de evitar. Es imposible, pero te digo más, por eso te repreguntaba. ¿Acaso puedes evitar esos abusos con la democracia? Porque si me dijese, sí, la democracia consigue evitar estos abusos del poder. No, no lo consigue. Y del mismo modo que tú, frente a un rey, como decía, como tú no le otorgas la legitimidad de las urnas, porque yo soy monárquico, pero no estoy a favor de una monarquía electiva, no. Estoy a favor de una monarquía hereditaria, para no tener esa legitimidad, porque también se podría votar al rey. Estoy en contra de eso. Dices, esto que ocurre, estos abusos o esta situación que se puede dar, yo, lo digo abiertamente, soy partidario del tiranicidio. Y pongo un ejemplo. Si mañana a Nicolás Maduro los venezolanos se sublevan y lo aniquilan y lo matan, yo estoy a favor. Me parece bien. Esto escandaliza mucho. A mí me acuerdo un día el periódico El Mundo, claro, es que me entrevistó y entonces el tío, pero ¿tú estás diciendo que estás a favor del tiranicidio? Sí, si un gobernante está causando un mal a su población, a mí me parece bien que la población se rebele contra él y acabe con su vida, incluso si es necesario. Entonces yo le hacía esta pregunta, ¿y a ti te parecería mal si mañana matasen a Nicolás Maduro? ¿Te parecería mal si mañana los cubanos se rebelasen y acabasen con la dictadura que los tiene sometidos al empobrecimiento? A mí no, me parece bien. Entonces, en esos supuestos que os estás planteando, pues hombre, en un momento irreversible, me parecería bien que acabasen con su vida. Pero es que, insisto, este ejemplo que tú pones de ¿y qué hacemos? Yo te lo pongo al revés. Oye, ¿con democracia no pasa esto? Sí. La diferencia es que en democracia sí que tienen legitimidad. Entonces los ciudadanos se quedan en un estado de es que esto es lo que hemos votado y a ver si en 4 años tenemos más suerte. Pues no. Muy bien, gracias, Jano. Hemos mejorado un poco la logística, ahora hay 2 micros. Yo creo que lo siguiente que tendremos que hacer es ir a Teatro Capital, que hoy hay 7 plantas y estaremos un poco más cómodos. Así que ahora vamos a lanzar una pregunta allá al fondo. Jano, a tu izquierda. Por aquí. Bueno, lo primero, muchas gracias, Jano, por la charla. Perdón. Y yo te quería comentar, o sea, has hablado de mediocridad de los gobernantes, Sí. pero yo te quería plantear la idea de, ¿no crees que o sea, el simple hecho de que estén ahí y que hayan conseguido manipular de la forma que consiguen manipular a tanto votante y sea del color que sea, ya es un acto de brillantez, quizás malvada, pero, o sea, que en cierta forma es maquiavélico y como que realmente genera una... O sea, te da que pensar en el sentido de decir, joder, en plan, puede ser increíblemente malo generando leyes que benefician al pueblo, pero son increíblemente buenos perpetuándose en el poder. Y hasta qué punto eso no puede suceder también con tecnócratas. O sea, porque al final creo que es una cuestión más que de ser experto en una materia, una cuestión moral o ética, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, un rey, para empezar, obedece a intereses privados. El primero de todos es que su hija, en el caso, imaginemos que es Felipe VI, herede el trono. Muy contento no estará con Sánchez. Me está complicando que la niña coja la corona. Pero esto que dices, que es la tesis esta revertiana de... No, qué listo es Pedro Sánchez, coño. Qué tío más brillante, es increíble cómo consigue todo lo que se propone y demás. Yo le otorgo genialidad a Trotsky, a Lenin, a Goebbels, para hacer el mal, pero genialidad. Pedro Sánchez no. Yo a Pedro Sánchez le otorgo una virtud, y es que se ha dado cuenta de lo idiotas que son los demás. Eso sí, el tío, de hecho, si te das cuenta,
cuando la cuestión de los indultos iban como paulatinamente dejándolo caer, ¿no? Como que creaban ese clima de, venga, que lo del indulto hay que ir poco a poco. Ahora ya les da igual, pero han visto que no le penaliza. Entonces dice, bueno, pues si no me penaliza, ¿yo para qué me voy a cortar? Amnistía no. Al día siguiente amnistía, sí. Y te dicen, no, por la convivencia. Y los mismos periodistas, lacayos, claro, que decían que esto era inconstitucional y que cómo se atrevían a ni siquiera plantear la posibilidad de que hubiese una amnistía, ahora te vendían el rollo del tema de qué es la convivencia. Pero eso no es una genialidad. Yo ponía un ejemplo en una entrevista que me hicieron, que es como si tú coges un boleto de estos de la lotería y se lo vendes a un tío falso y se lo vendes a una persona con síndrome de Down. Hombre, un genio no, eres un cabrón, pero un genio no eres. Pues esto es lo mismo. O sea, ¿dónde está la genialidad de estafar a gente que está dispuesta a que la estafen? Y que está dispuesta a, en 24 horas, decir una cosa y la contraria. Entonces yo no creo que esto se deba a la genialidad. Y los tecnócratas que me decías. Lo de los tecnócratas, ¿qué interés tiene un tecnócrata? Que no se debe al populacho en hacer eso. Se dedica a hacer su trabajo, punto. En todo caso, será el rey el que determinará si sigue o no sigue. Pero también te digo una cosa. Si una población está dispuesta a suicidarse, no hay forma de gobierno que lo pueda evitar, ¿eh? Esto también te lo digo. Muchas gracias. A ti. Vamos por aquí. Hola, aquí. Muchas gracias. Al hilo de lo que has comentado de los tecnócratas o del Consejo de Sabios, te quería preguntar porque yo creo que se ha visto ya... O sea, estoy de acuerdo contigo, en que sería lo correcto, pero ya se ha visto que los tecnócratas en realidad son los peores. Y pongo el ejemplo de Macron... Macron no es un tecnócrata. De Trudeau... No, pero todos Trudeau sus no es un gobiernos, tecnócrata. O incluso los supuestos... O sea, Europa, von der Leyen... No es una tecnócrata. Sus comités y todo en nombre... O sea, todo va en nombre de... Esos son demócratas. O sea, todos estos... Vamos a ver, Macron... Perdona que te interrumpa, Sí. pero Macron es el niño bonito de los Rothschild. O sea, me refiero, Claro, es el típico claro. que ha estado ahí y le han Pero dicho, me montaste... refiero, todo va en... Y se ha visto... ellos han sido los más radicales con, por ejemplo, con lo del COVID, en base a los expertos. En base a lo que decía, no sé quién, lo que decía la ciencia. O sea, Bueno, es que eso es mentira lo que decía la ciencia. Voy ¿eh? a la pregunta. O Vale. La cuestión es, ¿hasta qué punto la tecnocracia es el paso que hay que dar, como tú comentabas, y no que el problema es fallido, es el Estado, porque ya no estamos en el diezmo ni en el contrato social de Rousseau, sino que aquí es el que puede pilla y el que no, que se joda? Bueno, a ver, con lo del tema de los tecnócratas que dices tú. Claro, la ciencia. O sea, yo cuando escucho la evidencia científica dice, automáticamente estoy en contra. De lo que venga detrás, que no sé lo que va a ser. Automáticamente, per se, luego a lo mejor digo, vale, pues esto puede ser que sea así. O sea, esto es la evidencia científica que se vendió en la pandemia, que decía, no, el comité de expertos, bueno, en el caso de España no existía. Pero vamos a suponer que en estos países sí que existían. Eso de que la ciencia dice una única cosa es falso. Te pongo el ejemplo de Anders Tegnell, que era el epidemiólogo jefe de Suecia, que no aplicó ninguna de las locuras que se aplicaban en el resto de países, y incluso sus propios compañeros decían que era un genocida. Bueno, el tiempo demostró que tenía razón. La ciencia era la misma que te decía que si te vacunabas no te ibas a infectar. Resulta que era falso. Esto es igual que cuando con el cambio climático te dicen, no, la comunidad científica. ¿Quiénes son esos? Es como igual la democracia es una señora. ¿La comunidad científica quién es? O sea, tendrá que tener nombres y apellidos, ¿no? La comunidad científica afirma. ¿Quién es la comunidad científica? O sea que esto parte de un punto, que también está muy relacionado, y es que cuando quieres adoptar este tipo de medidas, pues claro, tú las haces apoyándote en algo. El miedo, sin duda, es una medida muy importante, pero esos no son tecnócratas. Von der Leyen no es una tecnócrata, ya me gustaría a mí. ¿Quiénes eran los tecnócratas? Los de la Troika. Los hombres de negro, que llamaban, que los tíos bajaban del avión, en el caso de Grecia, cogían las cuentas y decían esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. ¡Ay, pero es que esto es impopular! Me da igual, yo he venido aquí a cuadrar las cuentas. Esos son tecnócratas. Macron, ¿qué va? Trudeau. No, esos son el diablo, vamos. ¿Él? Bueno, ya, no se puede reformar ahora mismo. Bueno, también es que tiene que haber voluntad, evidentemente, claro. Si los ciudadanos están muy cómodos con este mundo en el que vivimos, pues tampoco podemos hacer gran cosa. Si es que, como le decía antes a él, si una población está dispuesta a suicidarse, tú no puedes hacer nada para evitarlo. No existe forma de gobierno que lo pueda evitar. Muy bien, vamos al fondo. Ahí, aquí. Hola, Jano. Por lo que te he entendido antes, tu crítica de... Ah, coño, perdón, que no te veía. Tu crítica de la democracia venía
porque el sistema de contrapesos que había no funciona. Al final lo que criticas tanto de la democracia no es el sistema electivo, sino que no haya una manera de controlar a que tus representantes no tengan el cheque en blanco. Un poder judicial independiente, una administración independiente y tecnócrata, y quizá también es lo que has dicho antes, una sociedad civil que no se preocupa por esos contrapesos, por la necesidad de tener a expertos en la administración dirigiéndoles. O sea, no. Me explica un poco mal entonces. O sea, esto de los contrapesos del poder, a lo que yo voy es que cuando los demócratas te venden la democracia como un gran avance, es que, mira, hemos conseguido los contrapesos del poder. Entonces, yo es lo que te decía, los reyes absolutistas que fueron a pasar en Francia tenían muchos más contrapesos. Tenían los gremios, la nobleza, la aristocracia, la iglesia, en fin, tenían un montón. Y aquí te dicen, no, mira, ejecutivo, legislativo y judicial. Y la peña lo flipa, joder, qué invento más bueno. Un invento terrible. Pero no era por esa línea. O sea, a mí, los contrapesos y demás, o sea, a mí mi crítica es en el fundamento de la mayoría y lo que deriva todo ese fundamento, no tanto en los contrapesos. Que sí, obviamente, o sea, el caso de España es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, lo que te queda son un puñado de jueces que están intentando resistir para que un presidente del gobierno escogido democráticamente, y si mañana hubiese elecciones veríamos qué ocurre, no se convierta en el tirano del reino, para entendernos. Eso sí, por supuesto. Pero es que incluso en el sistema que yo defiendo también existe una independencia judicial. Pero no, los contrapesos a mí no entiendo yo la emoción de la gente por los contrapesos. Porque además aquí hay otra cuestión. Que es que, como decía antes, como lo que importa es el cómo, o sea, si mañana Pedro Sánchez, o quien dice Sánchez dice el Partido Socialista, el Partido Popular y un puñado más consigue una mayoría de 3/4 para poder reformar o incluso reformar la Constitución y someterla a referéndum, bastaría con ese fundamento mayoritario para que se diese a cabo. Y simplemente los jueces lo que tienen es aplicar la ley. Ya está. Nada más. Entonces no, tampoco me parece un gran invento este, claro. Vale, gracias. A ti. Muy bien. Como aquí también hay check and balance, Jano, estoy aquí. Vamos con una voz femenina. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿a nivel mundial hay un sistema de gobierno que te inspire o que creas que funcione mejor? Y si no, ¿cuál sería tu sistema de gobierno como ideal? Si bien he entendido, creo que es la monarquía, pero no sé si lo puedes concretar un poco más. Bueno, mira, en el mundo actual, lo más parecido a lo que yo digo sería Singapur. Lo más parecido. Lo que pasa es que no es una monarquía. Yo defiendo la monarquía por una cuestión de sofisticación, de tradición. Pero claro, Singapur es un país muy joven y pues tiene la desgracia de ser una república. Pero aún así el modelo opera un poco similar. O sea, es un sistema mixto que sí, juegan a, venga, va, votad, haced como que decidís algo. Y luego ya, pues ahora está el hijo, también es hereditario, porque claro, muchas veces la monarquía dicen, es que es hereditaria. Joder, y en Corea del Norte no es hereditaria, por ejemplo, 3 generaciones llevan. En Singapur ahora está el hijo del padre fundador, que fue Lee Kuan Yew, que bueno, ahora ha renunciado recientemente. Y también puede ser hereditario. O sea que estas otras cosas, a mí es que nunca me han dado nunca ningún argumento en contra de la monarquía. No he conseguido encontrar ninguno. El que dicen que se en contra es que no lo escogen. A mí, claro, me parece fenomenal. Digo, no, eso es una virtud, claro, que no haya sido escogido. Pero sería esto. Lo más parecido sería Singapur, que de hecho es un país que tiene unos índices de crecimiento, de riqueza, de educación, la mejor educación del mundo, seguridad, etcétera, etcétera, que opera similar, no igual, a lo que yo defiendo. Muy bien. Ahora detrás de ti, Jano. Esto es 360. Hola, aquí. ¿Qué tal? Mira, yo sé que no te inspira mucho el gobierno español, pero como primera aproximación a un tecnócrata aquí en España, a mí se me ocurre Pedro Duque. Es un tío con carrera internacional, ha sido astronauta de la ESA y tal, y luego entró al gobierno y que fue un bluff. O sea, es un tío con dilatada experiencia. ¿Qué opinión te merece? Pedro Duque, pues a ver, no me parece irrelevante. O sea, me refiero, tenía un ministerio irrelevante, que además, es que esto es como todo. Si tú nombras... De la ciencia y del espacio, no es irrelevante. En España sí, mira lo que se dedica a eso, absolutamente nada. O sea, las partidas dedicadas a eso, desgraciadamente, a mí me gustaría que fuese mucho más, es irrelevante. Es como también en inteligencia artificial. Mañana nombras al gran experto y ¿qué va a hacer el hombre si le han dado 5 euros?
de presupuesto. O sea, tampoco podría hacer gran cosa. Pero al final, o sea, el caso, incluso aunque en un sistema como el actual, aunque tú metas a un tecnócrata, el problema que tienes es que si sus medidas son impopulares no se van a llevar a cabo. Entonces yo no sé qué ideas tenía Pedro Duque, no lo sé, ¿eh? Pero imaginemos que tenía un plan elaboradísimo para que España se convirtiese en una potencia en Pero todo ese ahora círculo. es presidente de Spainsat, o sea, de Hisdesat, y se ha lanzado el primer satélite de comunicaciones europeas, el más avanzado. Fenomenal. Pues sí, pero a nivel de Europa, que es el tío, es presidente de... Que sí, yo, Pedro Duque, no te estoy diciendo que sea idiota. Pero Sí, yo te estoy diciendo... Es un tecnócrata en el gobierno. Sí, pero en un gobierno democrático. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Si aunque tuviese un plan brillante para conseguir que España hubiese sido una potencia, que no sé si es el caso de Pedro Duque, también lo tendría que ver, ¿Sabes cuánto duró en el gobierno? Un mes. pues ahí lo tienes. Ahí está. Es que el problema es que no vale. Porque si tú dices, voy a meter un tecnócrata, dices, vale, tú metes un tecnócrata, ¿y qué pasa? Que si es impopular sus medidas, en ningún caso va a poder prosperar. Hay muchos ejemplos que se han dado. De que te gente ocurre brillante alguno ha más? llegado ministro y se han tenido que ir y han dicho, oye, pero ¿y esto? ¿Alguno más, aparte...? ¿De Pedro Duque? Sí. No se me ocurre ninguno. No. Que haya estado en el gobierno, no se me ocurre. No. En el caso de España, por ejemplo, en el Reino Unido sí que ha habido muchos casos de gobernantes bueno, primeros ministros que han escogido en su cúpula gente muy brillante y se han tenido que ir, porque eran impopulares las medidas que proponían, a pesar de que eran positivas. Vale. Gracias. A ti. Vamos a reducir un poco el tiempo de respuesta, Jano. ¿Vale? Perdón. No, Tantas te acabo de exigencias. avisar. Así que vamos por aquí ahora. ¿Qué tal, Jano? ¿Qué tal? Tengo la sensación de que haces una crítica a la democracia, pero no al sistema moderno liberal. No sé si estás a favor de él. Pero bueno, desde el pensamiento tradicional lo que se aboga es que la verdad o lo bueno o lo que es cierto viene por Dios y por extensión por el rey. Entonces mi pregunta es para ti, ¿quién define lo que es la verdad? Pero define primero qué es el sistema moderno liberal. Bueno, porque estás hablando como de criticar a la democracia, yo la democracia la veo más como un sistema de gobierno que efectivamente me parece la tiranía de la mayoría, ¿vale? O sea, que lo que la mayoría decida no tiene por qué ser verdad. Pero yo creo que la crítica es más al sistema, o sea, a partir de la modernidad, o sea, hablo más del sistema liberal. O sea, creo que, no lo sé, no sé tu O postura. sea, tú dices, por ejemplo, o sea, tú entiendes esto del liberalismo, que es verdad que hay una corriente en la que yo no soy partidario, que viene un poco en la línea de la voluntariedad, ¿no? De emanciparte, O que sea, el individuo... te hablo claro, en algunas cosas veo que tienes un pensamiento bastante tajante, lo cual me alegra, pero por otras veo que es como, no, un sistema mixto ahí que es como que mezcla un poco lo tradicional, pero, ¿sabes? Hombre, es para disimular, claro. Pero más allá de eso, para que O sea, se pueda es ser porque, viable. Es porque me quede claro qué piensas, simplemente. O sea, Bueno, lo que te estoy diciendo. O sea, pero esto que tú dices, ¿quién determina la verdad? ¿Quién determina lo que es Eso cierto, no? Pues es la propia naturaleza de las cosas. Hay cosas que, como decía antes, no son opinables. O sea, no se puede... Tú puedes someter a votación... Esto quizá un liberal moderno te lo puede comprar, que es un poco lo que tú estás diciendo. Efectivamente. Claro, a mí eso me parece aberrante. Igual que el aborto. Mira, te pongo el ejemplo del aborto. O sea, el aborto muchas veces... Miren, pero tú como liberal, ¿cómo estás en contra? Digo, perdona, tú como liberal, ¿cómo estás a favor de decidir sobre una tercera persona indefensa que no tiene capacidad de respuesta y tú decides si vive o no vive? O sea, es que el liberalismo moderno es repugnante. Y es repugnante porque también está muy ligado a la cuestión democrática. O sea, la mayoría de estos de liberales que tenemos en España, desgraciadamente están en esa tesis que tú estabas comentando, de que todo se puede someter a votación, incluso que la voluntariedad es lo que determina si está bien o está mal. Yo estoy en contra de esa tesis. Yo estoy más en la línea de Frédéric Bastiat, por ejemplo, que está un poco diciendo lo que tú dices. Dice, no, la naturaleza humana es como es. Y existen los derechos naturales. Yo no soy positivista. Estoy en contra del positivismo. ¿Y tú crees que esos derechos naturales los marca Dios? Sí. Sí, yo soy creyente, claro. Ya está. Podrías haber preguntado eso. ¿Eres creyente? Sí. Espectacular el caso que me habéis hecho. Gracias, chicos. Allí detrás, Jano. ¿Dónde? Hola, aquí. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es si tú crees que en un mundo en el que realmente la economía es global, que las potencias que mandan son las que son, si realmente España, como país, en ese contexto de a lo mejor cambiar y tener pues sistema mixto o cualquier otro, realmente hay posibilidad de que funcione bien, porque al final, o sea, a mí me da la sensación de que, bueno, yo puedo votar aquí lo que quiera, pero que a lo mejor llega una directiva europea o Estados Unidos hace lo que sea,
que al final afecta a la economía de todos y el alcalde de tu ciudad acaba cambiando lo que hace simplemente porque es que no te queda otra. Entonces, Lo dices por Almeida, ¿no? Que decía, ay, que no tiene más remedio. claro, Lo sido cual un es, ejemplo, lo cual sí, es la has mentira. pillado rápido. Pero como es tan simpático y tan gracioso, pues mayoría absoluta. Sí, claro. Es que a mí lo de no meter el coche en Madrid me putea mucho. Sí, sí, no, sí. Sí, pero ahí tienes un ejemplo de cómo opera la democracia. Un tío que basó toda su campaña en Conmigo sacaba Madrid Central y que luego el tío dijo, es que no me deja Europa y encima lo voy a empeorar. Y la gente dijo, no te preocupes que ahora te damos mayoría absoluta, que no te la habíamos dado. Bueno, esto que tú planteas, la Unión Europea, o sea, si el sistema mixto podría generar una nación más próspera y tal, no tengo ninguna duda. La segunda cuestión, la Unión Europea, es verdad que ahí hay un problema. O sea, si tú me preguntas, ¿eres partidario de abandonar la Unión Europea? Te diría que sí. El problema es que hemos aceptado el euro. Y ahí estamos pillados. Porque claro, si en el momento en el que tú sales de la Unión Europea también sales del euro, el cataclismo sería mayúsculo. Pero bueno, te pongo un ejemplo. O sea, de una España paupérrima y en una situación terrible después de la Guerra Civil, luego España se convirtió en una potencia industrial con Franco. O sea, que claro que se puede. O sea, Singapur al principio era un pantano que no querían los malayos. O sea, Singapur nace como país independiente porque los malayos dicen, oye, estos chinos que están aquí, pescadores, a mí no me los des, que van a generar conflicto. Y de hecho los ingleses le dijeron, oye, ¿queréis que nos quedemos aquí protegiéndolos y tal? Y dijeron, no te preocupes. Y su padre fundador Lee Kuan Yew convirtió un pantano de pescadores en la potencia que es hoy en día. Por supuesto que sí. O sea, los países evolucionan no por cuestiones de recursos. Si eso fuese así, países africanos serían tremendamente ricos. O la propia Venezuela, que tiene unas reservas de petróleo las mayores del mundo. Lo que funciona son las instituciones, es decir, las políticas que adoptan las instituciones. Eso es lo que hace que un país sea próspero o no. Mira el Reino Unido, que tienen son lana y 4 cosas más. O sea que sí, desde luego. Gracias, Jano. Vamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. Te quería preguntar qué papel crees que tiene tú en en toda esta tesis que has dado, la educación. Porque al fin y al cabo, o sea, bueno, yo creo que estamos con el sistema de gobierno que estamos y estamos con el gobierno específicamente que estamos, pues porque la ciudadanía en general española pues no tiene, bueno, no es muy lista, ¿no? Entonces, o sea, bueno, creo que es un privilegio la educación y quería saber qué opinas en general y si te has planteado, bueno, pensar alguna reforma sobre la educación, sobre ahí. Como si fuese ministro. No, pero mira. Porque al final, o sea, los gobernantes que tenemos funcionan un poco en función de lo que creen que quiere el pueblo. Y el pueblo es que no sabe ni lo que quiere porque no sabe ni pensar. Claro, pero o sea, cuando hablas de educación, me acuerdo de una entrevista, otra vez el diario El Mundo, me hizo una entrevista y lo puso de titular, Jano García, 2 puntos, eliminaría los colegios públicos. Y dije, cabrón, yo no he dicho eso. Yo eliminaría la educación estatal. Yo soy partidario de la educación 100% privada. Entonces aquí se genera, porque claro, lo que se genera es adoctrinamiento. O sea, a un gobernante democrático pues no le interesa, evidentemente, que su población sea más inteligente, para que nos entendamos, ¿no? O que sea más, o sea, capaz de determinar cuándo le están manipulando, cuándo no. Porque sean borregos y punto. ¿Cómo financiarías eso? Pues esto es lo que iba. Cuando dices esto, yo estoy a favor de la sanidad que sea privada y la educación que sea privada. Entonces, automáticamente te piensan que la gente va a ser analfabeta, no va a saber ni leer ni escribir y que los niños y los ancianos se morirán por las calles. Entonces, yo siempre hago la pregunta es, oye, ¿a que para tu ropa no has necesitado que venga el Estado a vestirte? ¿Cuáles son las necesidades más básicas y más fundamentales de un ser humano? Alimentarse y vestirse. ¿Necesitas que el Estado te otorgue eso? ¿Verdad que no? Y luego también tenemos muchos ejemplos de países que no tienen ese tipo de educación. Entonces yo eliminaría la educación estatal, educación privada, y como todo en la vida, pues haría una gran oferta, la oferta y la demanda, y se va equilibrando. Y dices, ¿y qué pasa con el que no tiene dinero? Pues evidentemente puede existir un sistema de becas. Yo estoy a favor de eso. De lo que no estoy a favor es que un tío se tiene 18 años estudiando en la universidad pagándoselo yo. Que él te dice, que los créditos me han costado 1.500. No, perdona, eso es lo que has pagado, cuestas mucho más. Gracias. A ti. Jano, por aquí detrás. Vaya tu 7, Jano. Yo quería preguntarte muy rápido, ¿quién determina qué es un tecnócrata? Porque tú le pones el currículum de Luis Garicano a cualquiera. ¿Garicano? Le pones el currículum Joder. a cualquiera de aquí, te puede decir que Luis Garicano es un tío... Pues, Luis Garicano es un tío financiado por Soros que defiende los intereses de Soros. Pero no deja de ser un tecnócrata, No, es un no tío lo de es. máximo nivel. De máximo Y el tío nivel. ha necesitado, yo qué sé, unos papers de Alemania y de Holanda para darse cuenta de que meter un 25% de magrebíes en un bar resulta que no es lo más adecuado. Bueno, pues entonces ya no es un tío brillante, claro. Se tiene que leer unos papers para darse cuenta de eso.
Entonces, ¿cómo se determina que es un tecnócrata? Bueno, primero no lo determinaríamos nosotros, lo determinaría el rey. Ya sabría el rey a quién escoger. Esa es su función. Es que yo defiendo que el rey tenga poder y por lo tanto responsabilidad. De hecho, fíjate lo que ha pasado ahora con lo de la Dana en Valencia, ¿no? Mucha gente le criticaba al rey. Dice, pero es que el rey, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Digo, o sea, macho, habéis votado hace unos cuantos años un referéndum en el cual le eliminabas por completo el poder al rey. Ahora no le exijas que haga lo que le has impedido. Yo estoy a favor de que el rey tenga poder, por supuesto, y que tenga responsabilidad, y que si se equivoca, pague. Ya se cuidará él de saber quiénes son los expertos, no eso vamos a decir nosotros. Garicano no, ¿eh? Si no, le irá mal al rey. Gracias, Jano. Vamos por aquí a los obedientes que se han sentado, así que vamos al centro. Hola, Jano. Hola. La verdad es que me han robado la pregunta ese chico de allí. Pero quería profundizar, porque Profundiza. estabas diciendo que los tecnócratas son aquellos que elige el rey. ¿Realmente el rey tiene el conocimiento para saber quién es un tecnócrata? Porque dices que la ciencia no se avala si, por ejemplo, el IPCC habla sobre cambio climático, lo echas atrás porque eso no es ciencia. Entonces, ¿qué es ciencia? No, yo no lo he hecho atrás. O sea, yo asumo la tesis del cambio climático, ¿eh? O sea, la asumo, digo, vale, sí es verdad. El clima está cambiando. ¿Quiénes son los tecnócratas? Más allá, el rey es el que lo decide porque Sí. pero es que puede ser que el rey no tenga la verdad absoluta. Sí, claro, puede ser que se equivoque. Bueno, pues a lo mejor lo paga con su vida. Vale, y mi segunda... Claro. Sí, Mi sí. segunda pregunta, ¿qué lugar tienen las mujeres dentro de ese tecnócratas o comunidad del rey que has dicho antes? Pues supongo que según los sectores, como bien sabes, hay sectores en los que los hombres son más brillantes y sectores en los que las mujeres son más brillantes que los hombres. No lo Pues, creo porque yo soy ingeniera y hay muchos más ingenieros y yo soy muy brillante. Bueno, eso es una percepción tuya. Eso es una consideración tuya. Si es verdad, si eres más brillante, demuéstralo. No, pero tendrás que demostrar. No vale que tú me digas, yo soy súper brillante. Sí, yo puedo decirte, yo soy súper listo. Demuéstralo, claro. O sea, no vale con... Esto es el mundo moderno, claro. De, tú eres lo mejor, tú puedes ser lo que quieras. Bueno, a lo mejor no. Entonces, esto lo tienes que demostrar. Y si lo eres, llegarás. Pero claro, no vale decir, no, yo es que me considero súper brillante. Bueno, te lo tiene que considerar el resto. Gracias, Jano. Bueno, vamos... Aplausos, aplausos si queréis. Sí. Vamos con la última pregunta, chicos. Se la ha dejado a tu compañero del programa, a Miguel, que creo que iba a ir a la yugular. Así que, dale. ¿Qué tal, Jano? ¿Cuánto tiempo, tío? Bueno, más que una pregunta, tengo la intención de ponerte a los pies de la Fiscalía. Siguiendo tu criterio del tiranicidio, sí. Como sabes, tras la democracia que nos dimos, había que asimilar de alguna manera a todos aquellos que habían matado a 800 españoles, es decir, a ETA. Primero fue a través de Ribatasuna, después a través de Bildu, después con Sortu. Siguiendo el criterio del tiranicidio y teniendo en cuenta que son los verdugos quienes ahora legislan sobre las víctimas, habiendo más de 300 casos sin resolver, ¿crees que está justificada la agresión física a los diputados de Bildu? Sí. Yo también. O sea, de hecho, me parece muy preocupante, fuera coñas, me parece muy preocupante, y dice mucho de la sociedad en la que vivimos, que semejantes escombros humanos puedan pasearse por Madrid libremente. Me parece súper preocupante, es igual que Zapatero. Es un personaje siniestro. Que digo, ¿cómo puede andar tranquilo por las calles? ¿Cómo puede entrar en un restaurante y que nadie le diga nada? Habla muy mal de nuestra sociedad, sin duda. Ese sí rotundo ha sido una respuesta corta, así que voy a dar la última. Es complicado, no sé si... ¿Crees que hubo 2 toques en el penalti de Julián? ¿Cómo? No. Que- Ah, sí, hombre. Sí, claro que sí. Mira, eso es la mentalidad. Es que los pobres del Atlético. ¿Qué opinas del gobierno de Trump y de la gente que se está rodeando? Pues, Ya que hablabas de... o sea, yo prefiero que obviamente que gobierne Trump que no Kamala Harris o el Partido Demócrata, pero he de decir que todavía no sé por dónde va a salir. O sea, veo un Trump distinto en su primer mandato a este segundo. También es verdad que le quedan 4 años y ya está, no va a poder optar a la reelección. También es verdad que este hombre es mayor, a lo mejor le quedan 6, 7, 8 años de vida. Y que a partir de ahí, pues lo que tiene que hacer es todo lo que no ha podido hacer y también aprendió cuando se la jugaron en su momento, pero a mí me tiene desconcertado, he de decirte. El tiempo nos dirá. A priori lo que está haciendo no me gusta.
No. O sea, me gusta la idea que tiene con lo de Ucrania de llegar a la paz, me parece bien, pero creo que para eso no es necesario hacer todo lo que está haciendo. Incluso yo no soy partidario de los aranceles. De hecho, me parece absurdo que la Unión Europea responda con más aranceles, tendría que eliminarlos todos. Pero la realidad es que esto de, no sé, la improvisación, o sea, ese carácter, siempre es verdad que ha sido un poco pues, Donald Trump, ¿no? Pero a mí no, de momento, no me está gustando. Prefiero el Trump del primer mandato. Pero bueno, el tiempo dirá, ¿eh? Puede ser que esté equivocado, claro. Muy bien, pues unos aplausos para Jano, por favor. Muchas gracias, Jano. Está muy bien tener un ponente que se moja tanto. Como detalle, te vamos a regalar una sudadera, Jano, que si puedes ponerte ya sería fenomenal. Muchas gracias. Y una camiseta. Estupendo. ¿Quieres que me la ponga ahora? No, la sudadera. Bueno, si es Luego, una faena no hace falta. Luego me la pongo. Luego te hacemos una foto con ella y ya está. Vale, va. Vale, ahora, primero de todo, agradeceros a todos, que sé que alguno no está muy cómodo. Lo dicho, miraremos Capi a ver si está disponible para la próxima. Que os tengo que anunciar cuál es la próxima, que va a ser el 2 de abril. El lunes salen las entradas, así que estar pendientes. Pero antes, sé que aquí hay mucha gente de provincia como yo. Yo soy de Bilbao y soy el que lleva los cinglaos en Bilbao. Así que el que quiera, pues, a sus amigos, él mismo venir de voluntario aquí o en provincia o en el extranjero, pues encantados de que os pongáis en contacto con nosotros por la página web y seguro que se pueden hacer muchas cosas. Y por último, el ponente, cambiamos un poco de tercio, iba a decir alguna barbaridad, pero no, vamos a traer una pensionista, vamos a traer a Manuela Carmena el día 2. Espero que vengáis todos. Aplausos, aplausos, aplausos a Manuela, sí. Y nada, y muchas gracias. Otro aviso, ahora, ¿vale? No hace falta irse, van a abrir las barras, podemos estar aquí, el teatro está fenomenal, el jaleo empieza ahora, a lo que habéis venido, hay copas, a lo que habéis venido ahora, que es a ligar, empieza ahora, así que nada, pasadlo muy bien, chicos. Muchas gracias por venir. No te pierdas ningún evento y entérate del próximo Cinglao en tu ciudad a través de nuestras redes sociales. Visita nuestra web itstimetothink.org. Me gusta cómo piensas.